Algunos conocen a Ronnie Bandini por la novela El sueño Colbert, otros lo conocen por sus clases de informática o por sus trabajos de informática, y otros lo conocen por lo que pasó el año pasado, que se convirtió en viral, cómo encontró la manera de impedir que el vecino lo molestara los sábados o los domingos en la mañana escuchando reggaetón. Esa máquina de Ronnie, que es un innovador, que ha trabajado, ha hecho un montón de cosas. El año pasado lo tuvimos aquí viendo, por ejemplo, un Flaubert de Borges, no me acuerdo si se llamaba así, pero vimos tantas máquinas de él. Bueno, el año pasado creó una nueva y le pusiste de nombre Reggaetón Bigón. Ronnie, qué bueno volver a verte, nos vimos el año pasado, pero de nuevo tenerte aquí y para hablar sobre un proyecto que vincula innovación, tecnología, inteligencia artificial, señales sonoras, hay de todo ahí como para hablar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pato, muchas gracias, un placer estar acá de vuelta. Bueno, primero que está buenísimo el proyecto en sí, porque además tiene esa cosa que es, todos queremos saber, ¿no? ¿Cómo haces para impedir la música del vecino? Pero hay mucho de trabajo atrás, entonces quiero ir preguntándote, ir desmontando la máquina para ver cómo llegaste hasta ahí. Bueno, primero la anécdota de esta situación que vos contabas de tener un vecino que escuchaba reggaetón por la mañana, siempre es una característica del estilo que suele la gente escucharlo muy fuerte. Y como en el caso de otras máquinas, enseguida pensé no en la solución más sencilla, ¿no? En 2 puntos, una línea, sino al revés, ¿cómo se puede solucionar esto de la forma más complicada? Siendo una máquina, ¿qué tipo de máquina podría encargarse de resolver esto? Y ya había trabajado con inteligencia artificial en varios proyectos, así que enseguida se me ocurrió que podía utilizar inteligencia artificial para la parte más complicada, que era el reconocimiento. Y así empezó la idea. Y después, lo que fue un poco inusual fue este tema de que subí un tweet, como hago siempre, más en la mitad del proyecto, poniendo unas pantallas, y ahí explotó, y todavía ni siquiera había lanzado el tutorial, así que bueno, fue mucho vértigo a partir de ahí. ¿Cómo es trabajar con una inteligencia artificial predictiva? Bueno, en este caso, creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial es que, como el meme ese de que está la mamá en la pileta con la nena y está el nene ahogándose, y están todos con ChatGPT, y por el otro lado se está ahogando, no porque se ahogue realmente, pero porque mucha gente no le presta atención, una rama que es importantísima, que es el Machine Learning, que es la tecnología que uso en este caso para el reconocimiento del estilo. El Machine Learning lo que hace es tratar de entender cómo funciona el mundo encontrando patrones. Y esto era un típico caso donde se podía aplicar porque quizás es muy difícil para nosotros analizar un archivo de audio, ver las diferencias, pero con suficiente información la computadora esto lo resuelve de una manera muy sencilla y aparte de este estilo. Es un género que está muy pautado, ¿no? Claro, bueno, vos sos músico, tocás algunos instrumentos. Toco, pero no soy músico. Bueno, pero esto creo que lo vas a entender muy bien, que es, quizá hay algo que es lo más característico del reggaetón que tiene que ver con su columna vertebral rítmica. Sí, que es casi una marcha marcial. Es lo mismo en todos los temas. Entonces pensé enseguida, bueno, tengo un patrón rítmico que es similar. Después los BPM de los temas de reggaetón van entre 100 y 120. Eso más o menos me daba el tiempo de muestreo. Dije, tengo que hacer un muestreo de 3 segundos como mucho, ya capturo un compás. Y después el bombo y el redoblante son unas frecuencias muy determinadas. Me va achicando el mundo, ni siquiera empecé a entrenar y ya tengo el problema bastante resuelto. Digamos que el reggaetón te ayuda mucho más que el jazz, por ejemplo, a reconocer un patrón. Absolutamente, porque también pasa algo, ¿no? El jazz tiene muchos años y esto hace que el estilo haya evolucionado y hay subestilos, y si uno se pone a ver el bebop con, no sé, el jazz tradicional, hay una distancia enorme. Y el reggaetón es reciente, es bastante muy elemental en lo rítmico, entonces todo eso hace que sea más fácil encontrar los patrones. Entonces, arrancaste el proyecto y dijiste, ok, la máquina ahora reconoce cuando escucha un compás o 3 segundos o una cantidad de fracción de la canción y ya puede reconocer ahí que eso es reggaetón. Claro, en realidad tampoco estaba tan seguro, pero esto me ayudaba a achicar el problema. Después también pensé, voy a necesitar un entrenamiento con muchísimas canciones, lo cual me irritaba porque digo, esto significa que voy a tener que escuchar mucho reggaetón, que esto pasó igual por las notas después, pero en el momento lo que hice fue, bueno, voy a probar con 10 canciones. Y mi primera sorpresa fue que ya con esas 10 canciones tenía un índice de detección bastante elevado. Entonces, Perdón que te interrumpa, pero está buenísimo porque no necesitas tener un set
enorme para hacer un reconocimiento. Digo, nosotros estamos acostumbrados a que cuanto más grande sea el set de entrenamiento, mejor es la predicción de la inteligencia artificial. Pero en este caso, con 10 ya lo encontraste. Claro, en parte porque el problema lo había analizado por afuera y esto me ayudó a, por ejemplo, cuando uno extrae características en un archivo de audio, uno para disfrutar la canción tiene obviamente mucha información que después es superflua para entrenar un modelo. Entonces el problema ya lo fui simplificando previamente, después también extraje características, como decía, de frecuencias que hacían más sencillo este reconocimiento y con 10 canciones ya empezó a funcionar la demo que grabé en TikTok. Estaba con ese primer entrenamiento que fue muy, pero muy elemental. ¿Y esas 10 canciones vos tenías pista por pista o la canción completa? El procedimiento fue muy sencillo. Entré a YouTube, busqué reggaetón ahí, descargué los temas, después los procesé porque bueno, los niveles de volumen estaban, le pasé compresor, hice algunas cosas, pero básicamente canciones bajadas de YouTube. Ese fue el dataset empleado para entrenar. Ahora, una vez que tuviste eso, ya pasaste a la segunda parte, que es el bigón. Claro, bueno, esa parte fue un poco más desafiante porque también las tecnologías de Bluetooth de los parlantes difieren, las versiones. Después también el hardware que yo estaba utilizando, que es un hardware genérico, el alcance es muy limitado, no es que hice algo específico para llegar. Por suerte en este caso éramos vecinos pared con pared y la distancia era bastante corta y pegando a la pared llegaba. Pero todas estas cosas hacen, esa fue quizá la parte más complicada para mí y no la parte de la inteligencia artificial con la que ya había trabajado muchas veces. Vuelvo un cachito para tratar de comprender todo el proyecto. Por un lado tenés inteligencia artificial o machine learning que reconoce el patrón reggaetón. Y por otro lado tenés tecnología o un dispositivo que interviene en la señal de otro dispositivo o en la recepción de ese dispositivo. Sí, es todo el mismo dispositivo. Es un dispositivo que hace todo esto. Primero está esa parte, se toman muestras del audio que está sonando en el ambiente. Esas muestras se envían al modelo para responder una pregunta. La pregunta es esto reggaetón? Y lo que devuelve es un porcentaje. Yo, de acuerdo a ese porcentaje, actúo. Si digo esto es mayor o con una certeza del 75%, lo que está sonando es reggaetón. Y la parte que sigue es, ya teniendo el MAC address, el identificador del parlante, lo que hace es, de acuerdo a 3 métodos que están configurados, uno de ellos pedirle conexiones a ese parlante que ya está paireado con un emisor, pero aún así escucha las solicitudes. ¿Y cómo reconoces la MAC address del dispositivo? La MAC address, hago un escaneo. En la semana pasada di un workshop y lancé una versión mejorada. Perdón que explico, lo voy a explicar de una manera medio salvaje, pero la MAC address es como la identificación, como el DNI de cada dispositivo. Vos lo tenés que saber para poder entrar en una red, para poder entablar una conexión de red. Pero sin ese dato, ¿cómo lo encontrás vos? En la primera versión lo que hacía era desde una terminal Linux hacer un escaneo de todos los dispositivos Bluetooth que estaban en las cercanías. Entonces ahí obtenés el MAC address de cada uno, la potencia de la señal y un identificador que en general ayuda a entender que eso es un parlante porque suelen tener el nombre del fabricante del parlante. Entonces con esos datos es fácil inferir cuál es el parlante que uno quiere atacar. En la versión nueva que lancé la semana pasada, ya este escaneo está incorporado en el mismo dispositivo. Entonces, una vez que se configura, ya lo que resta es, desde el mismo dispositivo, lo que hace es pedirle, me quiero conectar, obviamente no puede, de vuelta, me quiero conectar, no puede, se lo inunda de estos paquetes. Y también tiene otros esquemas donde, a pesar de que no está conectado, le manda, por ejemplo, fragmentos de datos todo el tiempo. Y el parlante Bluetooth no tiene recursos para asumir todos esos datos y aparte estar escuchando la conexión original. Y en algunos casos se desconecta el emisor y en otros se va deteriorando la calidad del sonido. O sea, vos lo que haces es intervenir sobre el dispositivo de recepción. Exactamente, eso mismo. No le cortás el Spotify al vecino, sino de qué lugar lo está escuchando. Exactamente, sí, es el enlace, digamos, entre el emisor y el parlante Bluetooth. Se ataca el parlante Bluetooth de tal forma que no puede darle curso a los requisitos originales que tenía. Luego todo ese texto, todo ese programa lo subiste a un código abierto. Claro. Lo compartís con la comunidad. Sí, en este caso fue medio inusual porque yo mandé un tweet antes de irme a dormir, estoy haciendo esto, 3 pantallas, me fui a dormir, al otro día explotó. Sí, el que hizo que explotara es ese señor que está en primera fila, que lo empezó a compartir y todos lo compartimos y de repente al día siguiente salió en Infobae
y ya era una cosa increíble, ¿no? Pero ahí tenés a uno de los Al responsables, a responsable, Martín. claro. Sí, sí. Un early adopter. No, también, bueno, esto lo hizo medio inusual porque yo no había preparado el tutorial, no había subido el código fuente. Entonces, cuando pasó esto, la gente me decía, bueno, ahora que se viralizó, vas a hacer una empresa, vas a vender los dispositivos y el código fuente no lo vas a lanzar. Yo jamás tuve interés en hacer esto y para mí es una máquina más, como todas las máquinas que estuve haciendo en los últimos 8 años. Entonces, ni bien tuve la oportunidad, lo que hice fue exactamente lo mismo, subir el código fuente, subir el modelo, subir un tutorial detallado para hacerlo y eso es lo que está ahora disponible. ¿En qué lenguaje está hecho? Está escrito en Python y corre sobre el hardware, es un Raspberry que tiene Linux, o sea, es Linux, Python. ¿Lo puede hacer cualquier estudiante de secundario, universitario? ¿Puede tomar este código e implementarlo en su casa? Sí, lo puedo hacer. Quizá tiene que tener algunos conocimientos, pero igual mi tutorial es bastante detallado y el tutorial está en inglés, pero en el workshop, que es un video de 1 hora de duración, voy paso por paso en español explicando todo ¿Y absolutamente necesitas todo. algún dispositivo extra? ¿Se puede hacer con una computadora, con una notebook? Se podría hacer con una notebook, pero la versión que explico es exactamente la que hice yo, que involucra también unas partes de electrónica, o sea, es una computadora muy pequeña que es el Raspberry, después tiene una pantalla, un botón, un gabinete, y también explico, no para que usen el modelo que entrené yo, sino cómo son los pasos para que cada uno entrene su modelo, lo cual te abre también las posibilidades a decir, que me pasó muchísima gente que me contactó, yo tengo problemas con cuarteto cordobés, entrenarlo con cuarteto cordobés, no hay problema, o sea, se puede hacer. Claro, está muy bien. Quiere decir que vos también podrías hacer una especie de categoría de música más odiada, ¿no? Ya más o menos me voy haciendo una idea por todos los mensajes que recibí. El número 1 lejos, pero indiscutido, es el reggaetón, pero me consta que hay mucha gente con problema con el vallenato, por ejemplo, y el cuarteto cordobés está ahí también. Sí. ¿Qué te dice de la música eso? Ya yendo, por ahí me corro un cachito de la parte técnica, lo que pasa es que creo que la parte técnica está buenísima, sobre todo en un espacio educativo, trabajar con lo técnico está buenísimo. Pero ¿qué te dice de la gente que se conecta con vos, que te habla de vos, que te habla te dice del estado del arte de la música actual? Primero, lo que descubrí con este dispositivo y a raíz de todos los mensajes que recibí, uno se pregunta cómo el reggaetón es tan popular y a la vez hay tanta gente que lo odia muchísimo y que le molesta muchísimo su estilo. O sea, hay esa articulación, no sé, es como cómo están divididos esos porcentajes. Una minoría ruidosa y mucha gente que realmente no disfruta de este estilo, me parece. Después también me pareció importante hablar, me decían, odias el reggaetón. No lo odio, sí, yo en realidad quisiera que me gustara el reggaetón. De hecho, he aprendido a disfrutar algunos estilos, por ejemplo, durante muchos años la cumbia no me gustaba y en un momento aprendí a disfrutarla, aprendí a entender ciertas cosas y ahora la disfruto. Me gustaría que me suceda con el reggaetón, quizá el estilo necesita todavía unos años más para que esto vaya en otras direcciones, hoy no me pasa, pero no es un ataque contra el estilo, sino que eso fue lo anecdótico, que el disparador para hacer una máquina, pero después no me parece que en absoluto tenga más valor, no sé, escuchar lo que escucho yo, que es funk de los años 70 con, no sé, ese estilo o cualquier otro estilo. ¿Cómo funciona? Por ahí una pregunta rara, pero digo, si de repente tuvieras una mezcla de estilos en una misma canción, ¿reconoce la parte del reggaetón? ¿Tiene que escuchar todo el tema para saber que es reggaetón? ¿O tiene que escuchar un fragmento y ya si está ese patrón, ahí salta? Bueno, eso de hecho me pasó también porque lo que sucede en muchos temas de reggaetón es también un patrón que empiezan, por ejemplo, con una introducción melódica, que todavía no entró la base rítmica, entonces todo el tiempo que sucede eso, el tema no es reconocido como reggaetón. O en el medio del tema tiene una parte que también es un intermedio, que sale la parte rítmica y quizás en un tema que podría ser un tema pop estándar, entonces ahí no está reconociendo que es reggaetón. Pero ni bien vuelve este bombo y el redoblante sincopado, ahí saltan los índices y de vuelta estamos ahí adentro. Estuvimos en varias charlas aquí hablando sobre creatividad e innovación. Me parece que vos sos como el ejemplo claro del tipo que es creativo e innovador. Esta es tal vez la máquina, de todas las máquinas que trajiste, la máquina que ganó más relevancia, pero no es la única. Sí, me cuesta a mí pensar por qué motivo esta pegó tanto y otras, quizá a veces también está por el nivel de complejidad de algunos proyectos. También es un poco reciente este tema de empezar a explicar las máquinas para gente que no es de tecnología, que esto lo empecé a hacer en noviembre pasado en TikTok y antes no lo hacía. O sea, ahora, aparte de hacer la máquina, lanzar el código fuente, el tutorial,
empecé a explicar un poco el contexto, qué es lo que hace para gente que no son programadores o entusiastas de inteligencia artificial, y eso logró como una diferencia en la llegada y el alcance. No te voy a poner acá a ver las cuestiones pedagógicas de otras disciplinas, literatura o de historia, pero vos el año pasado nos presentaste el Rayuelo-Matic, que es una máquina que escribe la novela Rayuela de Cortázar. ¿Sentís que hay alguna de estas ideas que podrían llevar al aula, que podrían entrar y dar algunas experiencias con los estudiantes? Sí, en principio cualquier máquina, porque creo que el tema de la cultura maker en el aula es que invierte un poco, no es que yo voy a ir con el manual de cómo funciona un Arduino y le voy a mostrar cómo se prende un LED, sino que invierte un poco esta relación y las posibilidades son todas, eso es lo que se presenta. Bueno, contame vos cuál es tu interés y vamos a trabajar sobre ese interés. ¿Qué tipo de máquina es un vehículo, algo que viste en no sé, en una historieta o lo que sea? Tráelo y vamos a ver qué se puede fabricar en relación a eso. Y después está el tema del Active Learning. A raíz de esto, todo lo vas a aprender en el camino mientras tengas interés y yo haya despertado la curiosidad. Así que eso invierte un poco el orden y creo que es lo que está logrando que también esta palabra, este keyword, lo maker, esté en la educación, ¿no? Cambia muchísimo la educación y cambia mucho el rol del docente, ¿no? Sí, creo que sí. También es un desafío porque el docente no puede ser, o sea, no es el docente que está aburridísimo, abúlico, cansado y que aprendió algo que no lo entiende muy bien y lo tienen que explicar. La persona que está a cargo de un laboratorio maker tiene que ser alguien que domine esas herramientas. Eso hace un cambio también muy importante. O sea que si yo quisiera llevar el proyecto del reggaetón Bigón al colegio donde doy clases, tendría que comprenderlo mucho más que experimentarlo con los estudiantes. Y, digamos, si es un solo proyecto quizás es más sencillo, pero si uno quiere hacer algo maker en general, donde la propuesta puede salir del alumno y no de uno, ahí uno tiene que dominar una serie de disciplinas y no es solamente lo que se aprendió en un texto determinado. Te hago la última, te agradezco. Y este video se lo voy a pasar a mis estudiantes de tercer año con los que estamos trabajando en inteligencia artificial. ¿Qué tiene que tener un estudiante de tercer año de secundario para poder trabajar con inteligencia artificial? ¿Cuáles son las características que vos dirías? Mira, para explotar bien esta idea o esta herramienta, aprendan o mejoren o practiquen o entrenen ¿en qué? Entiendo que la pregunta va hacia los skills, de repente. A mí, yo sé que es un poco, puede sonar extraño esto porque yo soy programador desde chico y le quito valor a esa pata en este mundo, pero me parece que no son tan importantes, perdón, los skills, sino el interés, sino haber generado entusiasmo. Cuando tienen entusiasmo y uno despertó esa chispa, encendió esa chispa, todo lo demás lo van a querer aprender para llegar a los objetivos que se plantean. Y después también, esto que hablábamos antes, ¿no? Los fuegos de artificio de la inteligencia artificial generativa a veces pierden de vista todo lo otro que es hiper interesante y que aparte estás bajo el capot en muchísimas tecnologías que usamos, que en esto estoy hablando del machine learning y sus posibilidades. O sea, no nos quedemos con ChatGPT como única experiencia. Totalmente, o ChatGPT o todo lo otro generativo, porque también está DALL-E o se usa para música, que obviamente es sencillo de usar, son maravillosos los resultados, pero sin perder de vista todo lo otro que se está haciendo con inteligencia artificial y que es apasionante. Ronnie Bandini, te agradezco muchísimo. Además, la experiencia de... Primero hablar con vos, que bajes todo a tierra y que nos ayudes a desmontar la máquina siempre está bueno. Y además que la experiencia esta creo que puso en el comentario de la sociedad en general lo que puede hacer la computadora hoy en día. Te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias, Pato.